Hace muchos siglos, en un país lejano, gobernaba un rey que tenía una única hija, una princesa. Cuando la niña nació, la alegría del rey no tuvo límites. De inmediato mandó llamar a su astrólogo real para que leyera el destino de la princesa. El astrólogo abrió su libro sagrado y, con sus conocimientos, comenzó a examinar la suerte de la niña. Mientras hacía sus cálculos, el rey notó que el rostro del hombre cambiaba de color, y que pasaba las páginas una y otra vez, como si hubiera cometido algún error. Pasó mucho tiempo sin que dijera una palabra, hasta que la paciencia del rey se agotó. «Dime de inmediato, ¿qué está escrito en el destino de mi hija?», preguntó el rey. «Majestad, es una mala noticia, mejor sería que no la escuchara», respondió el astrólogo, juntando las manos en señal de súplica. Pero el rey insistió. «Debo saberlo. Si mi hija está destinada a enfrentar algún peligro, quiero hallar la manera de salvarla. Al menos dime de qué corre peligro. Si así lo desea, escuche. El primer peligro es que su hija será devorada por un león. Y si de alguna manera logra salvarse de él, ocurrirá algo aún peor, algo que no puedo decir», dijo el astrólogo, negándose a pronunciarlo. «¿Peor que ser devorada por un león?», exclamó el rey, ordenándole con tono severo que lo dijera. El astrólogo guardó silencio. El rey lo amenazó, luego le suplicó, hasta que, después de un largo rato, el hombre cedió. «Majestad, temo por mi vida si digo lo que marcan las estrellas». «No temas. Te juro que escucharé con calma y no permitiré que te hagan daño», aseguró el rey. El astrólogo respiró aliviado. «Muy bien, si la princesa se salva del león, matará a su propio padre». El rey quedó mudo, mirándolo durante un largo rato, como si no hubiera escuchado bien. Luego levantó las manos hacia el cielo, oró en silencio y dijo: «Haré todo lo posible por salvar mi vida y la de mi hija. Además, las estrellas pueden equivocarse». «Sí, pueden equivocarse», dijo el astrólogo, solo para tranquilizarlo, aunque en el fondo estaba seguro de que no lo harían. Ese mismo instante, el rey decidió desafiar al destino. Ordenó construir, a varias millas del palacio, en la cima de una montaña y en un lugar completamente aislado, un sótano subterráneo donde su hija pudiera vivir lejos de todo peligro. La entrada era única y estaba cubierta por arbustos y hojas para ocultarla. Cuando el lugar estuvo terminado, la pequeña princesa, de apenas 1 año y medio, fue llevada allí junto con su nodriza. El tiempo pasó, días, meses y años. El rey la visitaba cada mes, acompañado de sus cortesanos. Colocaban una escalera hasta el cuarto subterráneo y la niña, junto con su nodriza, salía para encontrarse con él. El rey la tomaba en brazos, la acariciaba, jugaba con ella, y luego, con el corazón oprimido, le pedía a la nodriza que la regresara al interior. Después montaba su caballo y volvía al palacio con tristeza. Así transcurrió el tiempo y la princesa cumplió 7 años. Un día, un grupo de cazadores, persiguiendo a un león, llegó hasta ese lugar. El animal, buscando dónde ocultarse, corrió hasta el sitio del sótano y, con su pesado cuerpo, cayó sobre los arbustos que cubrían la entrada, desplomándose dentro. El león, hambriento y enfurecido, divisó a la princesa y se lanzó sobre ella. La niña cayó inconsciente al suelo. La nodriza intentó protegerla, pero el león la mató al instante. La princesa seguía desmayada en el piso cuando, en ese mismo momento, los cazadores que buscaban al león llegaron. Al escuchar sus rugidos bajo la tierra, miraron hacia abajo y vieron al animal dentro del sótano. Entonces comenzaron a arrojarle piedras. Llovió una lluvia de piedras hasta que finalmente mataron al león. Luego, con gran ingenio, hicieron una cuerda trenzando ramas y descendieron al sótano. Al ver su decoración y construcción, los cazadores quedaron asombrados. Había varias habitaciones, cada una con valiosas alfombras, lámparas de cristal colgando del techo y muebles tan finos que era evidente que aquel lugar pertenecía a una princesa. Registraron todo y comenzaron a llevarse cuanto podían. De pronto notaron que la mujer adulta estaba muerta, pero la niña aún respiraba, aunque inconsciente. Decidieron llevársela también. Así fue como la princesa, de 7 años, terminó viviendo en las montañas con aquellos cazadores. Allí aprendió a montar a caballo y a cazar con gran destreza. Esos hombres no distinguían entre el bien y el mal, a veces atacaban caravanas para robar sus riquezas, y la hija del rey participaba en esos actos, volviéndose tan ruda y fuerte como ellos. No sabía quién era ni quiénes eran sus padres,
Solo se veía a sí misma como una cazadora y ladrona más. Un día, al atardecer, la banda atacó una caravana. La princesa tenía entonces 21 años. Por casualidad, la caravana iba bien armada, y sus hombres resistieron ferozmente. Hubo una batalla encarnizada. La princesa fue herida y cayó inconsciente. Al amanecer, cuando recuperó el sentido, estaba sola, sus compañeros habían desaparecido. No sabía si habían muerto o huido. Se levantó con esfuerzo, sangrando y con el cuerpo dolorido como si estuviera cubierto de llagas. Miró a lo lejos, pero no vio a nadie. Decidió dirigirse hacia el camino por donde el día anterior había llegado con sus compañeros, con la esperanza de encontrarlos. No había avanzado mucho cuando se encontró con un hombre que buscaba un tesoro. Los buscadores de tesoros eran gente peculiar, casi obsesionada, que recorría selvas y desiertos guiados solo por su fijación. Su labor era peligrosa, debían excavar profundamente, y a veces, llegaban tan hondo que algunos no lograban regresar, y otros perdían la razón. El hombre la detuvo y le preguntó: ¿A dónde vas? A ningún lado, respondió ella. ¿De dónde vienes? De las entrañas de la tierra, contestó la princesa, y le contó toda su historia. Entonces eres justo la persona que necesito, dijo el buscador, complacido. Ven conmigo. Buscaremos tesoros juntos. Ella lo siguió hasta su campamento. Allí permanecieron varios días, comiendo, conversando y descansando, hasta que la princesa sanó y recuperó su fuerza. Un día partieron hacia las montañas en busca de un tesoro. Él iba adelante, pues conocía el camino. Finalmente llegaron a un punto donde el buscador sacó un mapa, observó el lugar y, convencido de que era el sitio correcto, comenzaron a excavar. Sus picos chocaron contra una gran piedra circular, como una rueda de molino. Entre los dos la movieron y apareció un pozo. El hombre ató una cuerda fuerte a la cintura de la princesa, encendió una vela y se la dio. Baja, le dijo. Yo iré soltando la cuerda poco a poco. Cuando llegues al fondo, avísame y te enviaré una cesta. Creo que hay tanto oro ahí abajo que con 10 o 12 cestas tendremos suficiente para vivir el resto de nuestras vidas sin preocupaciones. Ella comenzó a descender, temblando de miedo y cuidando de no apagar la vela, ya que en la oscuridad no podría ver nada. Al llegar al fondo, agradeció a Dios. No había agua, sino oro amontonado. «¡Es oro!», gritó. Enseguida bajó una cesta atada a la cuerda. La princesa la llenó hasta el tope, y el hombre la subió. Luego bajó otra, y otra, hasta la quinta. Pero la quinta no volvió a bajar. Ella esperó, pero todo estaba en silencio. De pronto escuchó un ruido sordo. El buscador había cerrado la boca del pozo. Su vela se apagó y quedó sumida en la oscuridad. En realidad, el hombre la había traicionado, no quería compartir el tesoro. Cargó el oro en su burro, tapó la entrada y emprendió el camino de regreso. Al principio, la princesa sintió una gran tristeza por la traición, pero luego se consoló pensando: la vida y la muerte están en manos de Dios. Si está en su voluntad que viva, Él me mostrará una salida. La princesa, pensando que si era la voluntad de Dios, Él mismo la sacaría de allí, recobró algo de valor y dejó de preocuparse por lo que pudiera venir. De pronto, al abrir mucho los ojos, su mirada se posó en la dirección donde estaba la Kaaba. La princesa se volvió hacia la Meca y cumplió con la oración del mediodía. Mientras permanecía postrada, con la frente en el suelo, escuchó de repente el sonido de agua cayendo. Parecía como si, a lo lejos, una cascada se precipitara. Guiándose por el oído, avanzó hacia el lugar de donde provenía el ruido, hasta encontrar un estrecho pasadizo que salía de las entrañas de la montaña. El camino era tan angosto que solo podía recorrerse arrastrándose. A medida que se adentraba, el sonido del agua se hacía más claro. Finalmente, llegó a un sitio donde brotaba un salto de agua y donde hacía un frío intenso, como si todo el hielo del mundo naciera allí y se esparciera por las montañas. La princesa se dijo a sí misma: si esta es la voluntad de Dios, entonces, Bismillah, en el nombre de Dios, seguiré por este camino. La vida y la muerte están en sus manos. Sin pensarlo más, se lanzó al agua. Las rápidas corrientes la arrastraron por túneles oscuros y largos, sin saber a dónde iba ni qué le esperaba. De pronto, vio una luz delante de sí. Poco después, sintió que salía de entre rocas para desembocar en un hermoso valle verde. Allí,
Unos rayos de sol acariciaron su cuerpo y recobró un poco el sentido. Con esfuerzo, nadó hasta la orilla y, ayudándose de las laderas, salió del río. Permaneció largo rato tendida en la orilla, dejándose calentar por el sol. El calor le devolvió la fuerza y secó sus ropas. Cuando el hambre comenzó a acosarla, siguió lentamente el curso del río. Estaba segura de que éste pasaría cerca de algún pueblo o ciudad, pues las aldeas suelen asentarse junto a los ríos. No tuvo que caminar mucho, al poco rato divisó unas tiendas de campaña. Sus ocupantes le parecieron gente extraña, y al verla, no mostraron alegría alguna. Sin embargo, cuando la princesa les contó cómo había escapado de las fauces de la muerte y que no tenía a nadie en el mundo, sintieron compasión por ella. Le ofrecieron comida y bebida, y le permitieron quedarse con ellos. Con el paso del tiempo, se hicieron amigos. Pero, al cabo de varios días, la princesa descubrió por qué al principio le habían mostrado desagrado. Eran bandidos. Vivían asaltando caravanas para mantenerse a sí mismos y a sus familias. Acechaban a las afueras de la ciudad y atacaban a cualquiera que saliera de ella. Aquella ciudad estaba bajo el dominio del rey. La princesa, lejos de escandalizarse, disfrutaba de la vida de los bandidos y pronto se integró plenamente con ellos. Pensó, en mi destino estaba escrito vivir así, me quedaré con ellos. Pasaron varios meses y la situación en la ciudad empeoró. Los ciudadanos pidieron al rey que los librara de las incursiones de los ladrones, pues temían por sus vidas. Apenas había caravanas que entraran sin ser saqueadas, el comercio se había detenido, los mercados estaban vacíos y los precios de los alimentos se habían disparado, afectando especialmente a los pobres. El rey, al recibir estas noticias, decidió acabar con el problema. Tomó un destacamento de su ejército y partió hacia donde se ocultaban los bandidos. Tras recorrer unas 20 millas, llegó hasta ellos y los atacó por sorpresa. La batalla fue dura por ambos lados, pero los bandidos eran menos y la ventaja estuvo del lado de la tropa real. Al caer la tarde, muchos de los ladrones yacían muertos o habían sido capturados. La princesa, en cambio, disfrutaba de la lucha y peleaba con gran valentía. Cuando vio que sus compañeros caían uno tras otro, retrocedió con unos pocos y comenzó a disparar flechas contra las filas reales. Una de ellas alcanzó al rey. Aunque su ejército ya había ganado, el monarca no dio importancia a la herida en ese momento y regresó a la ciudad. A duras penas desmontó de su caballo y llamó a los médicos. Pero la herida era tan grave que no había esperanza de salvarlo. Pasaron varios días y, finalmente, los médicos le confesaron que su final estaba cerca. Entonces, el rey mandó llamar a su astrólogo. Hace años me dijiste, le recordó, que, si mi hija no moría devorada por un león, acabaría matándome. Y también recordarás que, cuando registramos el sótano donde estaba encerrada, solo hallamos muertas a la nodriza y al león. El astrólogo, pensativo, respondió. Entonces, Majestad, un milagro debió de salvar a su hija. Esa joven mujer debe de ser ella, pues está escrito que morirá por su mano. Pero, ahora estoy muriendo por la flecha de un bandido. ¿Cómo es posible? Señor, si su hija sigue viva, debe de formar parte de esa banda, afirmó el astrólogo. El rey, al oírlo, ordenó que todos los bandidos capturados fueran llevados ante él. Cuando estuvieron en su presencia, preguntó: ¿de quién fue la flecha que me hirió? Uno de los bandidos dio un paso al frente y señaló a una joven mujer. Majestad, fue esta joven quien le hirió. Llegó a nuestro grupo hace apenas unos meses. Ninguno de nosotros sabe quién es ni de dónde viene. ¿Quién eres y de dónde vienes?, preguntó el rey a la joven. Me llaman la hija del rey, respondió ella. Ese es mi único nombre, y aparte de eso, no sé nada más. No sé quién fue mi padre. Solo recuerdo que, cuando era niña, vivía en un sótano con mi nodriza. Un día apareció un león que nos atacó. Mi nodriza murió allí mismo y yo, herida, perdí el conocimiento. La princesa contó al rey cómo unos cazadores la habían criado, como más tarde un buscador de tesoros la cuidó cuando volvió a resultar herida, y como después se la bajó a un pozo para llevarse todo el tesoro y desaparecer. Narró también cómo descubrió la cascada en aquel pozo y consiguió escapar, y cómo terminó uniéndose a los bandidos para asaltar caravanas. Cuando terminó su relato, la joven le pidió al rey: Majestad, deje en libertad a mis compañeros. Usted fue herido por mi flecha, ellos no tienen culpa alguna. Es mi hija, dijo el rey,
y luego ordenó que, si los demás bandidos juraban no volver a cometer tales actos, fueran liberados. Después llamó a su ministro y le dijo: «Lo que Dios ha escrito en el destino, eso ha de cumplirse. Ahora, la dueña de mi trono y de mi corona es mi hija». Dicho esto, abrazó a la sorprendida y confundida princesa, colocó la corona real sobre su cabeza y se recostó como si estuviera muy cansado. En su rostro apareció una extraña sonrisa. Antes de que su hija pudiera decir algo, el padre se quedó dormido para siempre. Queridos amigos, espero que esta historia les haya gustado. Si así fue, dejen su opinión en los comentarios. Muchas gracias por verla.